La gente lleva siglos plantada aquí, mirando al frente, y casi nunca se pregunta qué tiene bajo los pies. Stonehenge se alza en una gran llanura de Creta del sur de Inglaterra, con sus piedras enormes colocadas con una precisión deliberada. Para los arqueólogos, es uno de los monumentos prehistóricos mejor estudiados del mundo. Un complejo ceremonial construido por fases entre aproximadamente el 3000 y el 1500 sin Cristo. La explicación dominante es sobria. Las piedras marcaban estaciones, enmarcaban el sol del solsticio y sostenían rituales que ataban a las primeras comunidades al tiempo, la tierra y el cielo. Cada zanja, cada hoyo visible, cada sarsen caído se ha catalogado y discutido en informes públicos. Lo que se ve arriba, nos dicen, es la historia. Los primeros excavadores reforzaron esa idea. Sus croquis y notas se centraban en lo que podían despejar con palas y medir con cinta. El significado del lugar, sostenían, estaba en la alineación y la silueta, no en la profundidad. Stonehenge se convirtió en un símbolo de lo visible, un sitio definido por lo que se alza, no por lo que se hunde. Y aún así, en los márgenes de esos registros antiguos hay un detalle que nunca terminó de encajar. En los años 20, durante trabajos rutinarios cerca del terraplén exterior, los topógrafos anotaron una zona donde la creta se comportaba raro, más compacta en algunos puntos, removida en otros, como si algo se hubiera cortado y luego rellenado con cuidado. La anomalía se trazó en el plano, se mencionó de pasada en una nota suplementaria y se dejó ahí. No se informó de ninguna cámara, no se afirmó ninguna estructura. La observación quedó sin interpretación, no cambió el relato aceptado. No hubo una investigación aparte. Con el tiempo, los resúmenes comprimieron los hallazgos y esas capas irregulares de creta se redujeron a una línea o desaparecieron. En publicaciones posteriores, la referencia se diluye y al final se esfuma, sustituida por diagramas más limpios y cortes más simples. Stonehenge siguió siendo lo de siempre: piedras, círculos y cielo. Pero la nota sigue existiendo, discreta, sin resolver, como una frase que se corta demasiado pronto. Si todo lo esencial de este lugar se ve desde la superficie, ¿por qué aquellas mediciones tempranas dudaron un instante, justo antes de dejar de mirar hacia abajo? El giro no empezó con una gran pregunta, sino con una mejora rutinaria. A comienzos del siglo XXI, los equipos volvieron a Stonehenge con herramientas que antes no existían: radar de penetración terrestre, magnetometría, estudios de conductividad del suelo, métodos para leer la tierra sin abrirla. El objetivo era discreto: afinar mapas, confirmar límites, revisar erosión. Nadie habló de buscar arquitectura oculta. Se trabajó en silencio, campo a campo, cuadrícula a cuadrícula, dentro de estudios más amplios del paisaje. Lo que apareció en los datos no era espectacular a simple vista. Bajo la superficie surgían contornos como contrastes suaves, curvas y líneas rectas, rompiendo la supuesta uniformidad de la creta. Los analistas los marcaron como rasgos, un término neutro. Algunos estaban muy profundos, por debajo de las capas conocidas de actividad. Otros formaban arcos que no copiaban el círculo de piedras, y ninguno se parecía a fosas funerarias o zanjas simples. La geometría era ordenada, pero rara. Lo extraño estaba en las proporciones. Varias anomalías eran demasiado anchas para tener que ver con el soporte de las piedras visibles. Otras se alineaban en ejes que ignoraban la famosa orientación de los solsticios. Las estimaciones de profundidad sugerían que eran anteriores a algunos elementos de la superficie y posteriores a otros, quedando en un terreno incómodo. No se comportaban como cimientos ni como vertederos. Parecían planificadas, pero no como esperaba el modelo clásico. Algunas coincidencias destacaban. La primera, la escala. Ciertas formas se extendían más allá de lo que suele considerarse zona ceremonial, metiéndose en áreas que se daban por intactas. La segunda, la forma. Aparecían pasillos alargados y recintos redondeados sin equivalente arriba. La tercera, el tiempo. Las señales del suelo insinuaban fases de actividad que no encajaban bien con la secuencia de construcción aceptada. El lenguaje alrededor de todo esto siguió siendo prudente. Los informes hablaban de actividad subterránea compleja. Se propusieron causas naturales,
hielo y deshielo, raíces antiguas, y aún así se admitía que los patrones eran demasiado consistentes. Otros apuntaban, de pasada, que hacía falta verificar mejor. No se sacaron conclusiones firmes, tampoco se buscaban. Cuando los resúmenes llegaron al público, los bordes ya estaban redondeados. Stonehenge seguía presentándose como coherente, intencional y bien entendido. Pero por debajo de esa calma, las mediciones contaban una historia más desordenada, difícil de simplificar. No era que contradijeran el relato conocido, es que no cabían dentro. Y cuanto más precisos se volvían los mapas, más se desplazaba la pregunta. Si la superficie cuenta una historia completa, ¿por qué el suelo insiste en añadir detalles que nadie parece tener prisa por perseguir? Cuando terminaron los estudios, algo cambió de forma sutil. No los datos, sino la manera de tratarlos. Los artículos de seguimiento se hicieron más cortos. El lenguaje técnico sustituyó a los párrafos descriptivos. Donde antes había diagramas de irregularidades bajo tierra, después se las mencionaba de pasada, metidas en categorías amplias. Preguntas que se dejaban para más adelante dejaron de aparecer. Nadie anunció nada. Se notó por lo que faltaba. En público, los investigadores se mantuvieron dentro del guión, pero en conversaciones privadas y entrevistas tardías asomó otro tono. Un geofísico comentó que en ciertas zonas se desaconsejaba modelar más a fondo. Un arqueólogo recordó que le sugirieron evitar determinadas profundidades porque la interpretación sería problemática. Nada de eso negaba los hallazgos oficiales, solo convivía con ellos, incómodo y sin resolver. También hubo proyectos que no llegaron a cerrarse. Un análisis de varios años sobre anomalías subterráneas se citó en resúmenes de congresos y luego desapareció del calendario de publicaciones. Se mencionaron conjuntos de datos suplementarios que nunca se liberaron. Cuando se preguntaba, las instituciones respondían con frases conocidas. Hacía falta verificación adicional, el trabajo estaba en pausa, las conclusiones seguían en revisión, y ahí se quedaba. De esos huecos salieron teorías no espectaculares, sino razonables. Una, que parte del sistema subterráneo eran rutas de acceso controlado, guiando movimientos antes de que las piedras adoptaran su forma final. Otra, que hubo capas rituales, con construcciones previas selladas y cubiertas a propósito, conservadas más que borradas. Una tercera, infraestructura práctica, drenaje, reparto de cargas, contención, a una escala mayor de lo que se ve arriba. Todas encajan con la época. Ninguna necesita mitos. Ninguna cuajó. Lo que las unía no era la polémica, sino la incomodidad. Obligaban a pensar Stonehenge en profundidad, no solo en altura. Eso complica cronologías, difumina etiquetas y abre preguntas sin un final fácil. Mientras tanto, siguió trabajo de acceso limitado. Se bajaron instrumentos por sondeos estrechos, se recogieron datos sin notas de prensa, se registraron niveles, se codificaron, se archivaron. Desde fuera, todo parecía ordenado y prudente, pero la prudencia, repetida suficientes veces, se parece mucho al silencio. Y si esas dudas siguen ahí, si los estudios se quedan a medias y la conversación se estrecha en vez de ampliarse, entonces la historia no ha terminado. Solo se ha ido a un lugar donde a menos gente se le invita a escuchar. Lo que vino después no fue un final, sino un estrechamiento. La investigación en Stonehenge siguió, pero el enfoque se desplazó con sutileza. La financiación empezó a premiar más la conservación que la exploración. El lenguaje de los documentos oficiales se volvió más exacto y menos curioso. Se reajustaron las zonas de acceso y algunas áreas pasaron a considerarse estables, vigiladas y, sin dar explicaciones, ya no aptas para estudios intrusivos. El trabajo no se detuvo, simplemente cambió de rumbo. Varios hallazgos quedaron sin cerrar. Las geometrías subterráneas detectadas en los primeros escaneos nunca se integraron del todo en el relato estructural del sitio. Las diferencias de profundidad se reconocieron, pero no se sintetizaron. Las anomalías se catalogaron, se citaron y luego se aislaron de la interpretación general. En los resúmenes finales, esos elementos aparecen como notas técnicas al pie, separadas del significado. Las preguntas que abren se quedaron abiertas.
Años más tarde, salió a la luz un detalle pequeño durante una revisión comparativa del paisaje. Un investigador señaló patrones repetidos bajo tierra que se extendían más allá de los límites oficiales del monumento, rastros tenues, irregulares, que no se alineaban ni con las piedras ni con rasgos agrícolas posteriores. La observación era prudente, casi con disculpas. No contradecía las conclusiones existentes, pero tampoco las reforzaba. Se mencionó una vez y luego quedó absorbida en un conjunto de datos mayor sin comentario. Hoy, Stonehenge sigue describiéndose con seguridad. Un centro ritual, un marcador solar, un ancla cultural de la Gran Bretaña prehistórica. La explicación es elegante, coherente y muy aceptada.